Ayer le presentaba a usted un tuit y una imagen también del periodista Ernesto Núñez que daba a conocer una nota de los noventas, del 96. Era la nota donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues avaló la integración del INE que presidía en ese entonces José Woldenberg, es decir, el del INE ciudadano que se conformó en el 91. Hemos convocado a Ernesto Núñez, que también colabora con Proyecto Puente y alguien que está muy documentado y que ha seguido de cerca, de forma puntual, el tema de la reforma electoral. ¿Cómo estás, apreciado Ernesto, para que nos digas en qué punto de la reforma nos encontramos y hacia dónde vamos? Y despejar la duda también si el mismo Lorenzo Córdoba pudiese o no buscar una candidatura después de que salga el próximo abril, pero vamos por partes. Te escuchamos, Ernesto. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Buen día. Pues sí, mira, es interesante, quizá la gran pregunta que mucha gente se hace es, ¿y ahora qué sigue, no? Después de esta marcha multitudinaria que tuvo lugar marchas, más bien, una marcha muy grande aquí en la Ciudad de México, pero marchas también interesantes pues allá en Hermosillo, en Morelia, en San Luis Potosí, en varios lugares. Los organizadores dicen que hubo movilizaciones en 50 ciudades del país. Habría que checar ese dato, pero por lo menos unas 30, yo sí vi imágenes de unas 30 ciudades. ¿Qué Ernesto. sigue después de esto? Y yo creo que eso tiene que ver con los tiempos legislativos. Se había conformado 2 semanas antes de esta marcha un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados donde esa es la cámara de origen de la reforma, de una probable reforma político-electoral, porque ahí es donde llegó la iniciativa que presentó el presidente el 28 de abril, una iniciativa muy amplia que busca reformar más de 15 artículos de la Constitución y que prácticamente replantea por completo el sistema electoral e incluso el sistema de representación popular en el Congreso. Este grupo de trabajo tiene una característica. Ahí están sentados tres partidos, vamos a decirle, cercanos al gobierno: Morena, el PT y el Verde; tres partidos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, y Movimiento Ciudadano decidió no participar de ese grupo de trabajo. Entonces, en ese grupo de trabajo se están analizando 50, 50 iniciativas de reforma constitucional y 50 iniciativas de reforma a leyes secundarias. Ese grupo de trabajo tenía un calendario que de alguna manera se vio interrumpido por la discusión y aprobación del presupuesto de egresos. El presupuesto ya se aprobó el pasado viernes en la noche y por lo tanto hoy, digamos que ya se está en disposición de que se retomen esos trabajos. Los diputados tienen de aquí hasta el 15 de diciembre, que acaba el periodo ordinario, para llevar a cabo esta reforma electoral. Veremos si se ponen de acuerdo. Ya ayer hubo pronunciamientos interesantes. El PAN y el PRD se mantienen en que no van a permitir una reforma constitucional. Ayer salió el PRI, cosa que es muy interesante, a decir: no vamos con la reforma que plantea López Obrador. Ese es un posicionamiento muy importante, porque esa era la gran duda de si el PRI, así como jaló en el tema de los militares y de la Guardia Nacional con Morena, la gran duda era si el PRI iba a jalar con Morena en una reforma electoral. Ayer salió el líder del PRI a decir que no, después de esta marcha en la que se le pidió explícitamente al PRI no aprobar esa reforma. Y también salió Morena a decir que si el 25 de noviembre no hay un acuerdo en ese grupo de trabajo para un dictamen de consenso de reforma electoral, que ellos intentarían sacar la reforma que planteó López Obrador. Esto puede ser un escenario, Luis Alberto, que el final Morena suba al Pleno la iniciativa de López Obrador, que la aprueben en comisiones usando su mayoría y que la lleven al Pleno, en donde se van a topar con un bloque legislativo del que dependen para poder aprobar cualquier reforma constitucional, puesto que Morena y sus aliados no tienen 2/3 de la Asamblea. Entonces, ahí puede haber un atorón y puede haber una discusión muy importante, Luis Alberto, y sobre todo, yo diría, muy desgastante para la oposición, porque efectivamente algunas de las cosas que plantea el presidente pues tienen mucho respaldo popular. Si tú haces un sondeo en tu programa, seguramente mucha gente te va a decir que sí quieren que haya menos diputados, que sí quieren que haya menos dinero a partidos, que sí quieren un sistema electoral más barato. El tema es que el tema es los cómo para lograr eso, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber un choque de trenes hacia el final de este periodo ordinario de sesiones, lo cual podría estar ocurriendo
pues a partir del 25 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. Ahí va a haber una discusión. Creo que el tema de reforma electoral va a ser el tema más intenso con el que va a cerrar este periodo ordinario y por lo tanto el año legislativo, ¿no? O sea, si el 15 de diciembre no lo aprueban, ya no puede haber reforma electoral por los tiempos. Pues mira, tienen todavía el periodo ordinario que comienza en febrero, porque el límite para una reforma, para modificar cualquier ley electoral es mayo del próximo año. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que 90 días antes del inicio formal de un proceso electoral ya no puedes mover las reglas del juego. El proceso electoral del 2024 está programado para el domingo 2 de junio de 2024 y por lo tanto 9 meses antes comienza formalmente toda la preparación de la elección. Esto es la primera semana de septiembre del 23. 90 días antes de esa primera semana es la última semana de mayo. Ese es el límite legal. Pero hay un tema, Luis Alberto. Se cruza aquí, y ya mencionabas algo tú, se cruza aquí la renovación del Consejo General del INE. Se va Lorenzo Córdoba, se van otros 3 consejeros, no por otra cosa, sino porque su nombramiento que se les dio en 2014 pues ya concluyó. Se van esos 4 consejeros y la Cámara tiene que nombrar 4 consejeros, incluido el presidente o presidenta del Consejo, y ese proceso comienza en febrero. Entonces, si no hay una reforma en este año, va a ser muy complicado que el próximo se esté procesando, por un lado, la renovación del Consejo y por otro lado, una reforma que probablemente cambiaría la configuración del Consejo. El presidente está proponiendo que se reduzca de 11 a 7, por ejemplo. Entonces, creo que ahí ya se les cruzarían los cables. Por eso digo que un límite real y realista y sensato, digamos, para un cambio en las leyes electorales, pues sería en este año, el 15 de diciembre, ¿no? El 15 de diciembre. Y Lorenzo Córdoba en abril se va, Ernesto. Es decir, el abril Así es, del próximo año termina su periodo para el que fue electo. Exacto, él fue nombrado por el Congreso en abril de 2014 y recordar al auditorio, se nombraron 11 consejeros, a 4 por un periodo de 9 años, a otros 4 por un periodo de 6 años y a 3 por un periodo de 3 años. Esto para hacer este famoso relevo escalonado que permita siempre tener consejeros con experiencia, ¿no? Que siempre haya en la mesa consejeros que van adquiriendo experiencia. Ya hubo un proceso de renovación en 2017, hubo un proceso de renovación en 2020 donde entraron Carla Humphrey, Uki Espadas, Martín Faz y Norma Irene de la Cruz, y estos 4 consejeros, digamos, son más los 3 que se nombraron en el 17, serían, digamos, los que se quedan con la experiencia a la espera de que lleguen 4 nuevos. Esos 4 nuevos sustituirán a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a Adriana Favela y a José Roberto Ruiz Saldaña, que allá en Sonora, ustedes lo recordarán, fue un personaje que tuvo cierta vida pública por allá. Esos 4 consejeros se van y ahora llegarán 4 nuevos. Y aquí hay un tema interesante también que tú me lo preguntabas al inicio, Luis Alberto, si quieres te lo comento rápido. La Constitución dice que un consejero electoral tiene 2 prohibiciones al dejar el cargo. Una, no puede formar parte de un gobierno cuya elección haya sido procesada por él. Es decir, no se puede integrar al gabinete de un gobierno que haya sido electo en un proceso arbitrado por él. Pero hay otra que es más interesante. No puede postularse a ningún cargo de elección popular hasta 2 años después de haber dejado el cargo. Es decir, estos consejeros que dejan el cargo, incluido Lorenzo Córdoba, no pueden ser candidatos a ningún puesto de elección popular en las elecciones de 2024, ya que su veda, digamos, su prohibición, se extiende hasta abril de 2025. Después de abril de 2025 ya podrían integrarse a un partido, hacer lo que ellos quieran. Pero ¿esto qué quiere decir? Que en 2024 ni Lorenzo Córdoba, ni Ciro Murayama, ni Favela, ni Ruiz Saldaña podrían ser candidatos a nada en la elección de 2024. Y me parece que es un tema interesante porque a veces se especula, ¿no?, de cuál es la intención y de si alguno de ellos quiere ser candidato a algo. Creo que con este dispositivo legal ya queda claro. De hecho, desde el 3 de junio de este año, que es el día y cuando se cumplen estaríamos exactamente a 2 años de la próxima elección, desde el 2 de junio de este año ya quedaron inhabilitados para ser candidatos a cualquier cargo en el 2024.